Hola, buenos días a todos nuestros seguidores de Business On. Yo soy Cintia Ayca, aquí en Ventana Laboral en La Noticia Perú. Y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Vamos a conversar sobre un tema que es la escala salarial. Este es un tema muy importante para todos los empresarios, gerentes y todas las personas que están a cargo del tema de personal en las empresas, ya que a veces no lo tenemos mucho en cuenta, pero después cuando viene una multa o un requerimiento de Sunafil, ahí es que nos ponemos recién a ver sobre estos temas, ¿no? Pero es mejor siempre prevenir. Y tenemos aquí, bienvenido, Michel Solari. Michel, voy a presentarlo, quiero leerlo para que no se me pase ni una. Michel es gerente de proyectos en MS Consulting, Estrategias Corporativas. Él es licenciado de Administración de Empresas, máster en Gestión Humana, es coach, PNL, tiene un diplomado en Interpretación del Lenguaje Facial y No Verbal y es miembro del equipo evaluador de expertos en el Perú. Aparte, ha escrito un libro últimamente y ahora nos va a contar también más adelante. Y vamos a conversar sobre escala salarial, este tema que les estamos comentando, que es muy importante tenerlo siempre bien ordenado en todas las empresas. Bienvenido, Michel, gracias por acompañarnos hoy día. Gracias, Cintia, buenos días también a todo el público que está siguiendo de cerca a este programa. Muchísimas gracias. Y en efecto, sí, es un tema bastante importante que no viene de ahora, sino que ya cobra vigor a partir de la incorporación de una ley, ¿no? que se emitió a través del equipo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, la Sunafil, ya hace varios años y que hoy día toma vigor en la medida en que las empresas también están apostando mucho más por la igualdad. O sea, antes existía como una, no sé, una buena práctica y de pronto sale la ley y entonces ya las empresas empiezan a tomarlo como parte de, correcto, ¿no? Correcto. Ya hace 10 años se ha investigado que habían diferentes empresas, sobre todo empresas grandes, que ya tenían esta buena práctica de incorporar bandas salariales, políticas salariales y apuntar todos sus esfuerzos empresariales hacia la equidad y hacia el equilibrio salarial también, ¿no? Pero ya con la incorporación de la ley que promueve también la igualdad salarial entre hombres y mujeres por temas naturalmente de derechos, de accesibilidad, sobre todo y restablecer ese derecho que tienen las mujeres de ganar en la misma proporción que ganan los hombres por la misma actividad. Entonces se incorpora la ley, se incorpora el reglamento, se incorporan también las primeras acciones de la autoridad administrativa y así que ya varias empresas empezaron a adoptar estas condiciones que permiten no solamente un mejor manejo de las escalas salariales, sino también promover la equidad y promover también el compromiso que tienen los colaboradores hacia sus empresas. Ajá. Pero cuéntanos un poquito cuál es la diferencia entre política salarial, escala salarial, ¿qué es exactamente? Correcto, son dos términos, la política salarial y la escala salarial resultan ser dos términos que aparentemente apunten a lo mismo, pero no lo son, ¿no? Por un lado, las políticas salariales son un enunciado, una declaración expresa de la empresa, de la organización, en la cual se refiere a que va a cumplir con diferentes términos que se refieren al marco salarial. Y las escalas salariales forman parte de esa política. Las escalas salariales son algo técnico, son una estimación técnica que se refiere y tiene la base en las bandas salariales, es decir, en términos más simples, un mínimo y un máximo que puede ganar un colaborador, una posición X, en el periodo tal. Los rangos que existen, ¿no? Correcto. Y muchas veces les ponen, no sé si, creo que la ley te da lineamientos o Sí. eso lo pone la empresa, por ejemplo. En realidad, la ley no da los lineamientos para el término económico. Voy a poner un ejemplo. La ley no te dice un analista de sistemas debe ganar entre 4.500 y 6.000 soles, ¿no? Lo que la ley te dice es, tú debes crear, si tu empresa tiene más de 100 colaboradores,
tienes que crear políticas salariales y también establecer bandas salariales, las cuales estén basadas en un sistema de valoración de puestos. Y en el sistema de valoración de puestos analizas cada una de las posiciones, la naturaleza que tienen las posiciones, y a partir de ello creas las bandas salariales. En el mismo ejemplo que conversamos anteriormente, el analista de sistemas puede ganar entre 4.000 y 6.000 soles según la realidad de tu empresa, pero para otra empresa seguramente va a ser entre 2.000 y 5.000, o para otra puede ser entre 8.000 y 10.000, dependiendo de la naturaleza de la empresa. Y claro, la naturaleza de la empresa y también las funciones, las responsabilidades y las competencias técnicas, ¿no? Porque de repente en una empresa los requerimientos para ese puesto, que es analista de sistemas, son muy diferentes a otra. Sí. ¿No? Que te requieren, no, que tenga maestría, especialización en tales cosas. Correcto. Entonces eso también es un puesto un poco más caro de repente. Correcto. La norma establece que para hacer esta valoración de los puestos, las empresas deben encontrar sistemas que les permitan precisamente poner una valoración o un puntaje a cada uno de los factores sobre los cuales van a evaluar a cada posición. Y sobre ello se le asigna un valor económico, ¿no? En términos generales, y también como base, la norma también establece que deben ser algunos criterios como, por ejemplo, la formación académica, las condiciones técnicas, el esfuerzo y, naturalmente, las condiciones de trabajo, ¿no? Y sobre ello, cada empresa puede valorar en porcentajes. Por ejemplo, para la formación técnica, para algunas posiciones va a valer un 30% del sueldo. Y para otras empresas seguramente va a pesar más la formación técnica. Como para otras va a pesar o va a ponderar mucho más la experiencia que pueda tener la persona más que la formación técnica, ¿no? Depende de cada puesto, de cada rubro también de negocio. Sí, depende de cada rubro, pero también depende un poco de los resultados que quiere tener la organización, ¿no? Naturalmente hay puestos que sí requieren una especialización, un término académico bastante elevado, ¿no? Hay posiciones que requieren, por norma general, requieren unos estudios concluidos, hay maestrías, diplomados, etcétera. Pero hay posiciones, sobre todo en las áreas de producción, en las empresas de manufactura, un operario de máquinas, ¿no? Seguramente va a requerir unos estudios de capacitación, unos cursos, más no de repente llegar a ciertos términos académicos como muy elevados. Por lo tanto, también su puntuación va a ser diferente. ¿Y quiénes están obligados, o sea, qué empresas, a tener una escala, una política salarial ya documentada? Mencionaste que deben de tener ciertos requisitos. Sí. Naturalmente la norma establece que las empresas que tienen de 100 colaboradores, a partir de 100 colaboradores hacia arriba, deben tener no solamente su política salarial, que es este documento, que es esta afirmación que hace la empresa y este compromiso que hace la empresa hacia los colaboradores de brindar equidad, sino que también debe contar con bandas salariales, ¿no? Y eso lo debe demostrar ante la autoridad administrativa pertinente en caso de una visita, en caso de una auditoría, en caso de una inspección. Ese es un documento que debe mostrar. Además de ello, también las empresas no solamente deben contar con este documento o colocarlo en un cuadro, sino que deben compartirlo. La norma también dice que debe ser socializado a todos los trabajadores, ¿no? Si yo tengo 100 trabajadores, debo tener mi política salarial, pero también debo haberla entregado a cada uno de los trabajadores y tener una evidencia de esa entrega, ¿no? Tener una evidencia, ¿para qué? Para que los trabajadores también sepan cómo han sido evaluadas sus posiciones y también cuáles son los rangos salariales que corresponden para su posición. ¿Y qué debe contener esa política salarial? La política salarial, al ser una afirmación, al ser una declaración, debe contener en primer lugar esa afirmación de que la empresa se debe esforzar, está haciendo el esfuerzo o ya está trabajando en tener las mismas condiciones salariales para las personas. Lo que no significa, Cintia, que todas las personas ganen igual. Claro. Porque naturalmente en una empresa, como en el cuerpo humano, cada uno cumple un rol, una función y tiene una valoración distinta en base a la contribución que hace a la empresa. En línea con eso, entonces, la política debe establecer también las categorías que van a haber para que las personas sepan también cuáles son las categorías y también para que sea estimulante y para que sea motivadora para los trabajadores cuando quieren de repente hacer una línea de carrera, saber cuál podría ser el siguiente paso y esforzarse también en lograr esos requerimientos para el siguiente paso. Y
¿Y qué pasa si una empresa no tiene una política salarial y tiene más de 100 trabajadores Correcto. y llega a Sunafil? Sí, estamos hablando de una visita que no solamente podría ser por iniciativa de la autoridad administrativa que es la SUNAFIL, no son visitas programadas, a veces son visitas sorpresas, sino también podría ser el caso de un trabajador que no está de acuerdo y que hace su queja a SUNAFIL. Ajá. Entonces, por ese lado también podrían recibir una visita a las empresas o una auditoría, una inspección. Y en línea con eso, y para tu pregunta también, las empresas que no cumplan con esto teniendo de 100 a más trabajadores pueden tener multas, sanciones, y las multas pueden llegar a un poco más de los 120.000 soles, ¿no? Wow, Según la sí. naturaleza, según el tamaño de la empresa también hay toda una categorización. Pero más allá de la multa es un poco el mensaje, ¿no? De que las empresas puedan trabajar en los temas de las políticas salariales y las bandas salariales, más allá del cumplimiento hacia la autoridad administrativa, que es muy importante, sino también para promover la equidad interna, para que esto también traiga beneficios de compromiso de los trabajadores, de que los trabajadores también sepan cuáles son los rangos salariales y también se proyecten con la organización, porque está comprobado que uno de los motivos por los cuales ocurre la famosa fuga de talentos es precisamente por términos económicos hoy en día. Muchas ¿no? veces, Personas sí. muy talentosas salen de las empresas precisamente porque no se sienten de acuerdo o no han logrado negociar con eso. Pero También justo ahora que lo sí, dices, ¿no? Es muy importante el tema económico y bueno, pero que también se sepa que para ciertos puestos hay un rango, ¿no? correcto. Entonces, no significa que porque la persona está ahí 10 años en el mismo puesto, que no estaría bien tampoco, ¿no? Claro. Porque siempre las personas tienen que tener Correcto. un crecimiento, pero sí ocurre que a veces se ve porque tengo 10 años, que me suban el sueldo a no, está en otra categoría, ¿no? La categoría del puesto es esta, es como Claro. un presupuesto que también tiene la empresa y es un rango para el puesto, para las funciones, para las responsabilidades, ¿no? Sí. Entonces, esa parte también es importante que se entienda dentro de la empresa. Sí, eso es importante y es importante también para todos quienes somos trabajadores de alguna manera, que entendamos que las empresas funcionan en base a presupuestos y no porque de repente yo estoy llevando este curso de más o esta maestría de más y de repente llego al escritorio de mi jefe y le digo ahora quiero un aumento porque he traído esta maestría. Pero si eso la empresa lo contrasta de repente con el job description o la descripción de puesto que estoy ejerciendo en este momento que no me exige la maestría, la empresa naturalmente no tiene ninguna obligación de decirme ahora tengo que aumentarte tu sueldo porque me estás trayendo una maestría, pero ese no es un requisito, ¿no? Claro. Entonces, eso también es un poquito para aterrizar ciertas expectativas. Naturalmente, la SUNAFIL, como autoridad administrativa, en su rol también de velar por el cumplimiento de esta ley, la 3709 de igualdad salarial, no es que va a ir a las empresas y decirle por qué le estás pagando tan poco, ¿no? O por qué le estás pagando esta cantidad tan pequeña si la otra empresa está pagando más. De hecho, cada empresa tiene todo el derecho de reserva de establecer los montos de acuerdo a su propia realidad económica y a su propio presupuesto o headcount. Claro. Pero lo que sí la SUNAFIL puede hacer es decir cómo estás valorando los puestos, cómo estás haciendo una valoración de los puestos y cómo has establecido estas bandas salariales. Y además de ello también le va a preocupar mucho a SUNAFIL si es que los trabajadores que forman parte de esa empresa tienen conocimiento de la existencia de esa política. Por eso también una gran recomendación para las empresas es que no solamente entreguen las políticas en físico, o por correo electrónico, o por el medio que sea, sino que se aseguren también de contar con una evidencia de que De han que la recibido, reciben. de que Ajá. la han recibido, porque cualquier colaborador también en un acto de mala fe o saliendo de la empresa pueda decir yo no recibí y eso se convierte en una sanción para la empresa también. Ok. ¿Y cómo hace una empresa que no tiene de repente implementada su política salarial y todas las escalas? ¿Por dónde empezar? ¿Tú qué le recomendarías? Sí, el primer paso siempre es
tratar de ver los referentes que se tienen en la organización, como el Manual de Organización y Funciones, ¿no? A partir de ello, crear un sistema en el cual poder valorar cada uno de los factores que se van a considerar para este cuadro de categorías y para esta escala salarial, ¿no? A eso se le agrega una puntuación, naturalmente hoy en día en la realidad peruana, con la implementación de esta ley 3709, la metodología más simple es la metodología de factores y puntos, ¿no? Se crean factores sobre los cuales voy a evaluar, por ejemplo, experiencia, Ajá. por ejemplo, capacidades, por ejemplo, condiciones de trabajo, y a cada una le pongo un peso porcentual. ¿Y esto es por área también? O sea, yo tengo que ser no sé, el rango de repente analistas, ¿no? Pero analista de un área de repente no es igual que analista de otra área, ¿no? En realidad, las valoraciones de puestos se hacen a nivel horizontal de la organización, pero teniendo las características individuales de cada puesto. Y tienes mucha razón. Un analista, no sé, de e-commerce va a ser muy diferente a un analista de producción. Ajá. Y naturalmente va a ser muy diferente a un analista de marketing o a un analista comercial, ¿no? Por lo tanto, también los factores van a ser valorados diferentes, ¿no? Porque seguramente el analista de producción tiene a su cargo personas, con lo cual tiene también una diferente contribución a la empresa que el analista de marketing, por poner un ejemplo, ¿no? De la misma manera también, el jefe de recursos humanos con el jefe de contabilidad, si bien es cierto, los dos tienen el término, la descripción de jefe, pero son áreas diferentes y los modelos de contribución también son diferentes para las empresas. Ajá. Genial. Sí, porque a veces pueden surgir estas dudas, ¿no? Sí. Se les entrega de repente la política y dicen, oye, pero yo soy, no sé, de tal área y tú eres de tal área, ¿y por qué hay diferencias? Bueno, esas son las razones. Sí, y también has tocado un tema muy importante, ¿no? Que en la socialización pueden haber situaciones en las cuales los trabajadores dicen, oye, yo no me parece justo como se me está valorando a mí, ¿no? Mientras que mi compañero que trabaja en el área tal también tiene, digamos, la misma jerarquía, pero gana diferente, ¿no? Y por eso también la importancia de que la política se entregue y no solamente como un papel, como no sé, una notificación, sino que se explique también cuando tenga la oportunidad en la empresa, que sea una charla, una capacitación, un entrenamiento, un webinar, una forma de socialización y decirles, estas son las formas en que se han valorado cada una de las posiciones. Tener un espacio, eso es muy importante y eso también reduce las posibilidades de riesgo de que los colaboradores de repente tengan incertidumbre o que se sientan inseguros o que de repente se desalienten en el camino. Ajá. Lo importante de esto, Cintia, es que estas normas como la ley 3709, que promueve la igualdad salarial, en principio está recuperando y está restableciendo ese derecho que tienen, en este caso las mujeres, para ganar en igual cantidad que los hombres, ¿no? Claro. No debería haber algún motivo por el cual en el mismo puesto, correcto, con los mismos requisitos, ¿no? Las mismas competencias, correcto, haya un sueldo diferente, ¿no? Correcto, y así ha funcionado como una mala práctica en el país durante muchos años, y ya desde los últimos años, y más aún con la implementación de esta ley, pues ya no existen esas diferencias. Ya no, yo creo que en el mercado creo que incluso las mujeres ya están liderando más, y a veces a veces hacen eventos solo de mujeres y cosas así, ¿no? Correcto, pero y eso es bueno y es importante porque se está restableciendo y se está visibilizando también todo el talento y todo el potencial que tienen las mujeres. Hoy en día también ves muchas mujeres, por ejemplo, ocupando posiciones importantes, no solamente en la empresa privada, en el sector público, en diferentes organizaciones. Entonces, es importante y el camino es precisamente ese, ¿no? Lograr la igualdad. Yo lo llamaría más la equidad que la igualdad, porque la igualdad se referiría a que todos ganen igual, pero no es así. Sino claro, todos no pueden ganar igual todos porque todos no son iguales. Correcto. Así, y porque el nivel de contribución de cada posición en la empresa también es diferente hacia los resultados de la empresa. Por eso también lo que se preocupa a la autoridad administrativa es que dentro de estas escalas de valoración, de los sistemas de valoración de puestos, y de la escala salarial, naturalmente, se encuentren motivos
objetivos y motivos que puedan evidenciarse de que se ha hecho un justo trato para cada una de las posiciones. Así es. Sí. Genial. Y por ejemplo, nos están comentando los primeros pasos de ver, ¿no? Los Correcto. factores, analizar, pero una empresa que, por ejemplo, no tiene esto y acuden a ti, ¿no? Como Sí. un consultor. Michelle, auxilio, necesito hacer mi política, me han pedido, no tengo. ¿Cuánto puede tomarle de tiempo para tenerla ya en orden y poder Correcto. hacer su presentación? Correcto. Es muy variable, pero podemos mencionar que hacer toda la implementación de la ley 30709 de acuerdo a la cantidad y magnitud de la empresa. Claro. Estamos hablando de cantidad de trabajadores, de posiciones y de referentes que pueda tener la empresa, ¿no? Porque para hacer una política salarial, una escala salarial, se necesita contar con un manual de organización y funciones, un Ajá. MOF. A veces las empresas no la tienen o lo tienen deficiente, entonces tienes que construir eso para que sea el insumo para las políticas salariales. Naturalmente nosotros tratamos de hacer un servicio desde MS Consulting, estrategias corporativas, en un tiempo bastante corto, ¿no? Tratamos de que sea un trabajo bastante integral y que le genere valor a las organizaciones, no solamente, reitero, para el cumplimiento ante la autoridad administrativa, que es muy importante cumplir la ley, sino que esto también le sirva para crecimiento interno. Claro, de la para organización. ordenarse. Para ordenarse y también para que esto le genere valor, ¿no? Ajá. Somos muy creyentes de que la generación de valor en las empresas también, eso se vuelca hacia los resultados económicos, mejores resultados económicos. Y naturalmente hemos tenido el desarrollo de servicios que nos han tomado desde de repente 3 o 4 días, urgencia, trabajando a full time con todo el equipo, como algunas empresas un poco más grandes, de repente 2, 3 semanas. Claro, imagínate, en una empresa de repente que tiene Sí. plantas. Sí, 2.000 trabajadores. 2.000 trabajadores, wow, Sí, es un sí, súper sí. súper análisis. un súper Y trabajo. sobre todo también parte de la información base, ¿no? Este es un trabajo, diseñar las escalas salariales, Cintia, es un trabajo que requiere de mucho análisis sobre la estructura actual que tiene la empresa. Y a veces, no sé si te ha pasado que vas y haces, y de repente los directivos o el departamento de personal o quien se encarga de hacer esto, no tiene ni idea de Sí. cómo armarla, ¿no? Sí, sí, y sobre todo que no tienen en orden tampoco cierta documentación, entonces hay que reconstruir y a veces llegas hasta el punto de reconstruir la estructura jerárquica que O hay en te la encuentras organización. sorpresas, ¿no? Me Oye, encuentro ¿cómo? con el organigrama, ¿no? ¿No? ¿Cómo es que de repente el analista está en la línea de los gerentes en tu ¿Por qué gana organigrama? tanto? O no, ¿qué está pasando? O el MOF dice lo contrario, o también ocurre que en la práctica cuando levantas esa información, No es ese puesto, de repente. no es ese puesto, o cuando conversas con el trabajador para conocer más sus funciones, en la práctica son muy diferentes a lo que dice el MOF. Ajá. Y ahí también hay una infracción a la ley, porque si la SUNAFIL estuviera en ese momento en esa empresa y hacía una entrevista, simplemente No, encuentra no que hay una cuadra. infracción, no cuadra, Ajá. ¿no? Es muy importante también eso, y ahí también aprovecho de hacer un llamado a las empresas para que tengan esa documentación en orden, para que puedan tener también los MOF, los contratos, las escalas salariales, las políticas salariales en orden y en conocimiento también de los trabajadores. Claro, súper importante esa parte de ordenarse, ¿no? Y a Sí. veces las empresas no lo hacen proactivamente, sino reactivamente cuando Ya tiene la viene llamada. el requerimiento, Sí, el cuando llamado. tiene la llamada o Ajá. cuando tiene la queja de un colaborador, ninguna Ajá. empresa está libre de repente de un colaborador que no se sienta bien y que no lo manifiesta y de repente por ahí hace con todo su derecho una consulta a SUNAFIL y por esos motivos de repente se ocurren estas visitas. Siempre la alerta y la sugerencia es que mantengan en orden todos los expedientes de los trabajadores, sobre todo en estos temas de la política salarial, que la política salarial, reitero, no es solamente un documento que queda pegado en los pasillos de la empresa, como muchas veces me ha tocado, ¿no? Los pasillos, ahí está la misión, la visión, la política, y cuando te das cuenta que en la práctica en realidad no se cumple así, ¿no? Y también muy importante es difundir el uso de esta política. Para eso son las políticas, para que los Para trabajadores difundir. también tomen conciencia de cuál es la posición de la organización, de cuál es la posición de liderazgo de la organización frente a una situación en particular.
como las políticas, por ejemplo, de prevención de la violencia basada en género en las empresas. También son políticas importantes, ¿no? La de acoso también. Las políticas de prevención del acoso sexual en el trabajo también, ¿no? Entonces, todas estas políticas son para difundirlas, ¿no? Son para difundirlas. Así es. Excelente, Michelle. Y cuéntanos un poco, tú en MS Consulting, Sí. Es una empresa que da soluciones para temas así laborales, de Correcto. recursos humanos, en ese tema justamente, ¿no? De Sí, escala correcto. laboral, de escala salarial, perdón. ¿Y qué otros servicios también, de repente, algunos de nuestros seguidores que están ahí conectados están interesados en alguno de los servicios? Sí, bueno, MS Consulting es una empresa de consultoría especializada en brindar soluciones de valor, más allá de servicios, soluciones de valor para todos los temas de recursos humanos en las empresas, e incluyen desde la valoración de puestos, la escala salarial, las políticas salariales, es decir, toda la implementación de la ley 30709, pero también además tenemos algunos otros servicios como las evaluaciones del desempeño, evaluaciones de liderazgo, tenemos el tema de capacitación, entrenamientos y naturalmente también algunos otros servicios como por ejemplo selección de personal, el headhunting, y las mediciones de clima, ¿no? Ok. Y, por ejemplo, implementan, ¿no? Desde cero el tema de... A veces hay empresas que, ay, ¿cómo hago mi evaluación del desempeño? No tienen ni idea de por dónde empezar. Sí. Para eso está... Sí, nosotros brindamos la orientación y gracias Cintia también por ese espacio. Nosotros no nos conformamos solamente con ofrecer el servicio, sino también brindamos orientación antes y después del servicio para acompañar a las empresas, ¿no? Para hacer un tema también, vamos a llamarlo pedagógico o instruccional para todas las empresas que todavía no han podido implementar cualquiera de estos servicios y para que les genere valor finalmente. Claro, Sí. esa es la idea. Sí. Muy bien, Michelle. ¿Y dónde pueden encontrar MS Consulting? Sí, bueno, nosotros tenemos una página web, nuestra página web, bueno, MS Consulting ya es una empresa que tiene muchos años en el mercado, somos pioneros también en el tema de implementación de la ley 30709 en el Perú y pueden encontrarnos a través de la página web www.mscestrategiascorporativas.com. Ahí la estamos viendo en pantalla. Lo estamos viendo en pantalla y si alguien quiere información también puede dirigir algún correo, alguna comunicación al correo electrónico info@mscestrategiascorporativas.com. Ya saben, entonces, si necesitan implementar cualquiera de estos temas de escala salarial o evaluación del desempeño, selección de personal, headhunting, ¿no? Cualquiera de estos temas, MS Consulting. Encantados. Ahí pueden buscarlos y Michelle encantado de atenderlos. Sí, con mucho gusto. Y ahora nos va a contar Michelle también una parte nueva de su parte profesional, Claro. de la vida. Y es que él está sacando, ¿estás lanzándolo o ya lanzaste un libro? No, está en proceso en edición y muchas ok, gracias también Cintia por este espacio. Les voy a compartir a todos los seguidores de este canal. Y ya terminé de escribir un libro de liderazgo que se basa precisamente en las experiencias de grandes líderes nacionales como internacionales también. Ay, qué bueno. He tenido un levantamiento de información bastante sostenida en los últimos 2 años. Este es un trabajo que ya está viendo la luz después de un largo proceso de entrevistas y largo proceso de reflexión también. Y en mi labor también como acompañante coach de muchos gerentes de empresas también aquí en el Perú, encontraba que en el mercado hay muchos libros de repente que te enseñan mucho sobre la teoría, pero muy poco sobre la práctica, cómo puedes evaluarte como líder y cómo puedes descubrir todo ese potencial que tienes como líder de una empresa o como una persona que se perfila a ser un líder de una empresa. Entonces es así que me animé a cerrar ya ese ciclo de escritura que lo venía desarrollando y que lo venía postergando poco a poco por las responsabilidades, pero ya... ¿Lo empezaste a escribir ese tiempo y de a poquitos? Sí, de poquitos, ¿sí? como un proceso, como dicen, como esos vinos añejos que te los vas tomando poquito por poquito, ¿no? Fui escribiendo poco por poco en diferentes espacios de reflexión.
Y pues este es un libro que pretende precisamente acompañar en ese viaje a todas las personas que quieran, en primer lugar, fortalecer su liderazgo, pero también a aquellas personas que recién van a incursionar en el tema de liderar personas, ¿no? Ajá. A través precisamente de experiencias, de historias, de ejercicios también que puedan permitirnos redescubrir Genial. todo ese liderazgo que puedan tener las personas, porque ese potencial lo tienen las personas, Es ¿no? como una guía. Es una guía que también garantiza una lectura muy fácil. Es un libro que te puede acompañar tanto en tu mesa de noche como un viaje, como esos 10 minutos que tienes de descanso en la oficina, también puede servirte. Y pues ya muy pronto ustedes sabrán, es todavía... se está manejando desde la editora un tema hermético hasta el lanzamiento, pero ya por lo menos podemos compartir la portada. El libro se llama Liderazgo, del poder al propósito, líderes que cambian el mundo. ¿Y más o menos para cuándo va a estar? Estamos estimando que para Fiestas Patrias ya debería estar ya, y seguramente ustedes también van a recibir un ejemplar de cortesía. Ay, gracias, Michelle. Estoy ansiosa para leerlo. Claro que sí, claro que Excelente. ¿Y algún consejo que le quieras dar a los empresarios, a los seguidores? Sí. Tal vez sobre los temas laborales o sobre los temas de liderazgo. Sí, para las personas que dirigen las áreas de recursos humanos o para los tomadores de decisiones, ¿no? Que podamos ver que estos no solamente son exigencias de cumplimiento de ley, lo cual es bueno también, una regulación de todos los términos, sino que se vea también cuánto puede generar valor para la organización, ¿no? Si mi organización cuenta con escalas salariales bien definidas, si es que cuenta con una política salarial bien definida, esto también sirve de estímulo especialmente para ese talento que ya está entrenado, que está capacitado y que queremos retener en la empresa. ¿Por qué? Porque al tener esto en sus manos también tiene las normas claras y sabe cuál es el siguiente paso. De repente, si quiere ir al siguiente nivel en la estructura, pueda saber, tiene que hacer, ¿no? Claro, qué más puede incorporar para pasar al siguiente nivel, ¿no? Entonces, por ahí también te da un insumo muy importante para establecer, por ejemplo, las hojas de crecimiento de las personas, ¿no? Las rutas de crecimiento. El roadmap. El roadmap de crecimiento de los colaboradores, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y para los trabajadores, para los colaboradores también es muy importante que cuando reciban su política salarial o cualquier documento que les entregue la empresa, es un esfuerzo también que hace la empresa por alinearse y por tenerlo todo de una manera transparente, que permita también esa seriedad, ese compromiso, esa objetividad que se requiere desde la de la empresa y que se sepa valorar desde los colaboradores, ¿no? Las empresas muchas veces, o los tomadores de decisiones de las empresas muchas veces no son comprendidos cuando toman esas decisiones de contratar un servicio que pueda generar, por ejemplo, la escala salarial, ¿no? Uno dice, ¿para qué? Claro, y a veces, o sea, la empresa quiere ordenarse, correcto, toma el servicio, eso es un trabajo adicional, es un esfuerzo, como dices, no solo es un costo. Claro, cuesta, y también cuesta tiempo, esfuerzo del equipo que se va a involucrar, que está involucrado en este trabajo. Claro. Y es importante que también los colaboradores, como dices, que vean este esfuerzo y lo valoren, ¿no? Porque muchas veces creen que el empleador haga todo, pero todo cuesta, o sea, cuesta esfuerzo, ¿no? Cuesta, y el empleador muchas veces, o sea, lo hace con mucho corazón para que todo funcione bien en la empresa. Correcto. Y son buenas prácticas que finalmente nos llevan a todos a diseñar pues esa sociedad empresarial que todos deseamos, porque todos queremos empresas sólidas en el país, queremos empresas que realmente tengan resultados, pero también desde los equipos tenemos que ver todos esos esfuerzos que se hacen para ver a las empresas crecer, a las empresas alinearse a marcos legales como por ejemplo esta ley, pero también crecer al interno, ¿no? Todos estos temas de igualdad, por ejemplo. Ordenadamente. ¿No? Ordenadamente y progresivamente. Claro, y bueno, son temas que no son el core de la empresa, porque el core es el core del negocio, pero son temas de apoyo que acompañan a este crecimiento del core. Correcto. Y si uno crece desordenado, después alinearse es más costoso también. Sí. Y esta realidad que nos toca vivir en el momento hoy, en el momento empresarial hoy, ya son realidades que han ocurrido
en otras partes del mundo, ¿no? Donde ya no están discutiendo si es que deben tener una norma que lleve a las empresas a un cumplimiento de equidad. Claro, acá ya es un mandato. Ya es un tema en otros países del mundo, en otras realidades empresariales, ya es un tema cerrado, ni siquiera que se tiene que discutir porque ya se hizo hace varios años y ya la discusión no es si la mujer tiene que acercarse a ganar más que el hombre, ¿no? O sea, eso ya no entra en discusión. Eso ya es así. Ya fue, ¿no? Entonces ya están concentrándose en otros temas. Y esa es la evolución también que nos va a tocar vivir como empresas. Y ahora que mencionas eso, con respecto a otros países, ¿cómo estamos en leyes y regulaciones? O sea, Perú es un país que tiene muchas leyes laborales, un poco excesivas tal vez, a comparación de otros. Sí, tenemos un marco legal bastante abundante en normas, en leyes, en reglamentos, y eso también hace que las implementaciones a veces no se cumplan porque tienes muchas cosas que cumplir como tan detalladitas. Ajá. A veces las empresas no las cumplen. Y ni te enteras, ¿no? Ni te enteras y los cambios también que ocurren. Yo empezaría un poquito por hacer una revisión. Hace unos días precisamente que estábamos en un taller con una empresa, un gerente de recursos humanos me dijo que se había tomado la molestia de imprimir todas las leyes que están referidas a temas legales en el Perú y que tienen que cumplir las empresas, ¿no? A ver si te compete también, porque a veces eran más de 8.000 páginas las que tuvo que imprimir, ¿no? Solamente lo hizo como un experimento social para también evidenciar eso. Que es un exceso. Es un exceso, ¿no? Más pasaría ahora por ver realmente qué leyes se están duplicando, qué leyes no se están aplicando, qué leyes también se han perdido en el contexto, ¿no? Porque estamos en un contexto, naturalmente, después de pandemia también han cambiado muchas cosas, y eso también lleva a las empresas a cambiar, pero también a la legislación a actualizarse, ¿no? Y seguramente esta ley 30709, que también tiene un marco, un reglamento de implementación, seguramente de aquí al cabo de 1 o 2 años va a tener un vencimiento y se van a tener que crear nuevas leyes para responder también a las nuevas necesidades que surjan. Sí, es un trabajo importante que debería revisar el ente encargado de generar estas leyes, ¿no? De actualizarlas, de quitar ya las que ya no van y siempre mantener pues las necesarias. Sí, ¿no? Sí. Y un poquito para responder a tu pregunta sobre cómo vemos a Perú en relación, por ejemplo, a América Latina y también con relación a otros países, para no compararnos de repente con Europa o con Asia. Claro. Creo que no estamos mal, podríamos estar en media tabla en materia. No vamos a hablar de lo cuantitativo, es decir, de la cantidad de producción de leyes, sino vamos a hablar un poquito de lo cualitativo, ¿no? ¿Cuáles son las leyes que realmente promueven el hacer empresa, pero el hacer empresa, digamos, de una manera eficiente, efectiva, con una optimización de todos los recursos públicos en beneficio de las empresas y naturalmente en beneficio de la población? Estamos en media tabla todavía, sí, ¿no? Nos falta un camino por recorrer, ¿no? Tenemos países naturalmente con una población más pequeña que han logrado evolucionar más rápido estos conceptos como igualdad salarial, escalas salariales, políticas salariales, prevención del hostigamiento y muchas otras cosas. Pero también debe haber una intención, ¿no? Una fuerte intención de poder generar mejoras para beneficio prácticamente de todos. Sí, que generen mejoras y también mejores leyes. Sí. Porque a veces sacan unas leyes que Exacto. de verdad. Exacto. Sin ir muy lejos nomás, hoy día tenemos, por ejemplo, todavía el tema del trabajo remoto no está totalmente normado. No está totalmente. ¿No? Y recordemos que el trabajo remoto o lo virtual ha venido para quedarse, no ha venido para estar temporal. En muchos otros países tú ves que ya las condiciones de trabajo son muchas veces remotas, híbridas. Híbridas. ¿No? Pero también, ojo, hemos visto que a nivel mundial han hecho un rollback las empresas y las que eran full remoto ya ahora son full presencial, ¿no? Y otras híbridas, o sea, y depende mucho de la naturaleza, ¿no? De la naturaleza de las posiciones y de la naturaleza de las empresas, ¿no? Por ejemplo, no sé, muchos temas de desarrollo de software por la
digamos, por la sensibilidad que hay de la información que se maneja, no sé, vamos a decirlo, con códigos, con los programas y todo eso, se sugiere que sea en planta porque ahí puedes tener cierto control de seguridad y que no se escape algo de data. O bancos. O bancos, también, por sí. ejemplo, ¿no? Pero de repente hay roles que sí podrían Claro, hay ser otras cosas que tranquilamente sí, remotos y se remotos. podría atender desde casa. Cosa que también nos hemos dado cuenta que no muchas veces los trabajadores o las trabajadoras tienen todos los medios que les permitan trabajar eficientemente en casa, ¿no? Claro. Y ahí también regresamos al tema, digamos, de igualdades o desigualdades, ¿no? Por ejemplo, la madre de familia que trabaja en la empresa y se concentra al 100% en su trabajo, sino al 90% en su trabajo, en casa ya tiene otras Cambia la figura. responsabilidades porque, oye, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con esto? La comida, el los esposo está en el hijos, trabajo y como tú estás en casa, entonces aprovecha de hacer esto. Claro. Pero no hay una, digamos, una conciencia de imaginarse de que esa madre de familia, además de la responsabilidad laboral, tiene que cumplir con un horario de trabajo, ¿no? Y que no puede estar defraudando a su empleador por distraerse de ir al supermercado, a comprar, de repente se escapan ahí. o ir a recoger a los chicos, o esas cosas, porque es un horario de trabajo y eso no lo harías si es que estarías en tu oficina. Claro, hay, ¿no? hay Entonces, muchos aspectos ahí para revisar. hay muchos aspectos para revisar. Miro con mucho optimismo que nuestra sociedad también nos lleve a ese análisis, a esa reflexión y que pues en un mediano o largo plazo podamos estar hablando precisamente de ciertos cambios, no solamente desde el lado de las leyes, de las empresas, sino también desde nosotros como sociedad, ¿no? En nuestras concepciones de los roles que le corresponden a cada uno. Sí, excelente, Michelle. Llegamos ya al final del programa. Te agradezco mucho, hemos hablado un poco de Muchísimas gracias todo, a ti. muy interesantes estos temas y muy importantes también, ténganlos en cuenta. Las empresas sobre todo que tienen más de 100 trabajadores, ya saben, Así es. obligatorio. Y si necesitan a un implementador, a un asesor, Mucho gusto. aquí tienen a Michelle Solari, excelente profesional y va a estar ahí atendiéndolos. Muchas gracias, Gracias, Cintia. Michelle. Gracias a todos los seguidores y encantados de poder servirle. Hasta la próxima. Gracias, gracias Michelle. Y antes de irnos, les quiero recordar que el 15 de abril se estará dando el ERP Summit 2025 y Real Systems va a estar presente ahí. Tenemos una exposición, tenemos también un espacio donde vamos a estar para cualquier consulta que puedan tener sobre software. Los esperamos, ya saben, el 15 de abril. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo programa aquí en Business On, en la ventana laboral, por medio de la Noticia Perú. Gracias y hasta la próxima.